La mesa central de América Quito. Les saludamos Ramiro Díaz y Jorge Ñacato para hablar sobre el trabajo desde la Secretaría en torno a este Plan Nacional de Desarrollo que se está planificando en el gobierno del señor Guillermo Lasso Mendoza. Y quiero empezar preguntándole, señor secretario, ¿cómo se está trabajando precisamente en este Plan Nacional de Desarrollo? Le escuchamos. Buenos días. Buenos días a todos los radioescuchas. Gracias por el tiempo que nos brindas para poder comunicar las acciones que estamos trabajando desde la Secretaría Nacional de Comunicación. Lo primero que estamos haciendo estamos en una etapa de formulación del Plan Nacional de Desarrollo que va a abarcar el nuevo periodo presidencial 2021-2025. Para esto, desde la Secretaría de Planificación hemos empezado a trabajar con la sociedad civil y con la ciudadanía en general, implementando alrededor de 33 mesas de trabajo virtuales, dado que la pandemia no nos permite hacer este trabajo de manera presencial. Y en estas 33 mesas virtuales han participado alrededor de 1.000 personas con sus aportes ciudadanos a que será un paraguas bajo el cual se construirán las políticas públicas del nuevo gobierno del encuentro. ¿Cuáles son precisamente esos ejes que se ponen en el debate público con los diferentes sectores en este plan de acercamiento, secretario? El plan va a tener 3 ejes: el económico, el social y el institucional, y dentro de estos 3 ejes aglutinamos a todos los sectores del país, ¿no? En el social tenemos vivienda, educación, salud, servicios básicos, protección social, sobre todo, que es muy importante para el señor presidente Guillermo Lasso. En el institucional estamos trabajando fortalecimiento de la independencia de la justicia, transparencia, lucha contra la corrupción. Y en el económico aspiramos a que este plan sirva como un imán para atraer inversiones en el país que tanta falta hacen para reactivar la economía. Señor secretario, quizá el punto más delicado tiene que ver con los recursos económicos, es decir, el eje del plan económico. ¿Cómo se articula precisamente el trabajo de esta secretaría en función de concretar planes y proyectos en los 4 años de gobierno con escasos recursos económicos en las arcas fiscales? Sí, el rol de esta Secretaría, una vez que tenemos listo el Plan Nacional de Desarrollo, es velar porque se cumpla este plan y las metas del señor presidente Guillermo Lasso. En este sentido, lo que hace la Secretaría es emitir algo que se llama prioridad. Es decir, todas las carteras de Estado, los distintos ministerios postulan presentando sus proyectos, y desde esta Secretaría, en coordinación con el Ejecutivo, se identifican cuáles son los proyectos prioritarios para alcanzar las metas del señor presidente. Y obviamente este trabajo se hace de la mano del Ministerio de Finanzas, porque es el ente rector de las finanzas públicas y con el cual coordinamos la disponibilidad de recursos. En el pasado se han venido gastando alrededor de $3.500 millones en proyectos de inversión. Al momento, mientras no esté listo el presupuesto general del Estado, no puedo dar una cifra de cuánto será lo que se destine. Señor secretario, muy buenos días. Existe un plazo determinado, ¿no?, para establecer ya todo lo que va a marcar estos años de gobierno, y que tendrán también que de alguna forma corresponder a toda la oferta de campaña que tuvo el señor presidente. ¿Cómo están de plazos? ¿Cómo están los aportes de cada uno de los entes gubernamentales para que se pueda planificar en forma eficiente? Así es, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas nos da 90 días a partir de posicionado el nuevo presidente para poder tener el Plan Nacional de Desarrollo. Nosotros estamos trabajando a contrarreloj y esperamos tenerlo un poco antes del plazo indicado, porque si no hay Plan Nacional de Desarrollo no puede formularse el presupuesto general del Estado. Así que con esa consigna esperamos tenerlo para el mes de agosto ya. Esto va a permitir entonces empezar a utilizar todos los recursos de un presupuesto que viene siendo prorrogado, y desde cuándo entraría ya en funcionamiento
todo aquello que signifique ya trabajar con propuestas nuevas del actual gobierno? Una vez aprobado el Plan Nacional de Desarrollo en la fecha que le acabo de indicar, se abre la postulación para que todos los ministros puedan presentar sus proyectos de inversión y sean respectivamente priorizados y automáticamente empezar a ejecutar. Secretario, ¿qué tanto ha servido en este trabajo de planificación la información que dejó el gobierno anterior? Si bien es cierto que por primera vez hubo un proceso de traspaso de mando, por decirlo así, en las diferentes carteras de Estado, a cargo del PNUD, que fue muy bien organizado, dicho sea de paso, la calidad de información que hemos recibido no siempre fue la óptima. Entonces, a cada cartera de Estado le ha tomado alrededor del primer mes ingresar a cada una de sus ministerios y comenzar a recopilar la información que realmente sirva para la toma de decisiones. Solo para poner un ejemplo, una vez que nosotros entramos a la Secretaría Nacional de Planificación, parte de nuestro trabajo es evaluar si se cumple o no el Plan Nacional de Desarrollo. El gobierno anterior tenía cerca de 93 metas por cumplir, solo se habían evaluado 60, de esas 60 solo se cumplió la tercera parte. Entonces esto te puede dar un indicador del trabajo inconcluso que ha quedado y lo mucho que tenemos por hacer. Pero esos trabajos inconclusos precisamente que quedaron del gobierno anterior, ¿son considerados en este plan que usted está realizando, secretario? Desde la semana pasada empezamos a trabajar de forma articulada dentro del proceso de construcción del plan con ya cada cartera de Estado y es trabajo de cada cartera de Estado priorizar qué es lo que heredaron, que podemos seguir continuando y empalmar con nuestras iniciativas, de manera de que no exista esta frase icónica de borrón y cuenta nueva, sino que lo que se ha venido haciendo relativamente bien se pueda mejorar y empatar con nuestras iniciativas. Este proceso de ir estructurando el plan de desarrollo, ¿en qué medida también con las zonales se puede ir articulando para que se llegue a establecer un plan que sea sobre todo realizable en el tiempo? De hecho, las zonales son nuestro brazo ejecutor, porque tenemos 7 zonales alrededor del país y ellos son los que están llevando a cabo las mesas virtuales desde el territorio, desde sus provincias, para poder contar con los insumos de cada una de las perspectivas locales desde la sociedad civil que nos permitirán enriquecer este plan. Nos indicaba, señor secretario, que ha habido más de 1,000 ciudadanos que han participado. ¿Cuáles han sido los sectores que se han involucrado, que han estado más interesados en brindar sus aportes? Todos los sectores del país están participando, desde la sociedad civil o como persona natural. Tenemos gremios de artesanos, de educadores, de emprendedores, incluso los propios servidores públicos dando su perspectiva en el eje institucional, y la idea es aglutinar la mayor cantidad de sectores posible. Ahora, este plan de desarrollo, si bien es cierto, se tiene que estructurar para el gobierno, pero habrá también metas de largo aliento que se pueden convertir en políticas de Estado y no solamente de gobierno. Así es, una de estas políticas de largo aliento, como usted lo acaba de decir, ya se han ejecutado, o al menos se ha dado el primer paso, como es el caso del Ministerio de Producción, mediante el cual el señor presidente firmó un decreto en aras de aumentar la competitividad, dando la disposición de que se disminuyan todas las trabas burocráticas que existen que no permiten atraer inversiones o facilitar el emprendimiento. Y por otro lado, una política prioritaria también ha sido la firma del decreto con el Ministerio de Ambiente, que ahora se llama Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, que busca la sostenibilidad de los recursos naturales y que esto se va a ver reflejado de forma transversal en el Plan Nacional de Desarrollo. Señor secretario, habrá también optimismo, ¿no?, por
todo aquello que ha significado la instauración de un nuevo gobierno cuando se ha dado apertura por los multilaterales, el riesgo país ha bajado. Hoy mismo, hace pocas horas, ¿no?, se recibió donación de vacunas por parte de los Estados Unidos y ha indicado que se va solidificando relaciones. Todo esto va a motivar que esta planificación sea más ambiciosa. Definitivamente tenemos un gran reto por delante, sobre todo por la situación en la cual encontramos al país, en la cual el empleo adecuado se ha perdido alrededor de 10 puntos, pasando del 47% alrededor del 36%. Tenemos una desnutrición crónica infantil que pasó del 23 al 27%, y definitivamente el fortalecimiento del sistema de salud, que dado la crisis sanitaria por la cual pasamos el año pasado, nos demostró que hay mucho por hacer y mucho por mejorar, y el señor presidente está comprometido con ese tema en manera particular. Educación es otro de los ejes primordiales para el señor presidente, y para allá estamos apuntando, ¿no? Eso y la protección social. Y aprovecho para invitar a los radioescuchas a que visiten la página web lugarvacunacion.cne.gov.es para que consulten cuál es el recinto en el cual tienen que vacunarse, porque debemos tener claro que sin vacunación no va a ser posible la reactivación. Nosotros estamos trabajando, como usted lo acaba de decir, arduamente para conseguir todas las dosis de vacunas que ya están prácticamente conseguidas, llegarán entre este y el próximo mes, y solo necesitamos que la gente se empodere y acuda a los sitios de vacunación para, a partir de los 100 días de gobierno, empezar con la reactivación económica. Y precisamente de los ejes que se manifestaba en lo relativo a lo social, en donde está la educación, siempre también se ha exigido que se pueda entregar el presupuesto que constitucionalmente pide la educación. ¿En qué medida se podrá ir abordando también ese tema? Bueno, lo dispuesto por la Constitución debe ser cumplido. La Constitución manda que en salud y educación se debe incrementar un porcentaje del PIB todos los años hasta cumplir una meta, y eso debe ser cumplido porque debemos cumplir con la ley. Hay una disposición también para trabajar en un enfoque sobre transversalidad con los derechos humanos. Se ha planificado también con la Secretaría precisamente de Derechos Humanos. ¿Hacia dónde se quiere dar este enfoque adicional en el gobierno? Efectivamente, nos hemos aliado con la Secretaría de Derechos Humanos porque son el ente rector que vela porque se cumplan los derechos humanos y por emitir políticas públicas para fortalecer el cumplimiento de los derechos humanos. En aras de cumplir con esa meta, la Secretaría de Derechos Humanos también está articulando mesas de trabajo para darle un enfoque transversal de derechos, tanto en lo económico, en lo social o en lo institucional. Podemos decir que estamos comprometidos con la lucha contra la discriminación en todos los sentidos, por la lucha de la inclusión laboral plena de las mujeres en el mercado laboral y el fortalecimiento de la economía, porque son las más afectadas por el desempleo. Para establecer, sobre todo en lo social, insisto, en la educación, en la salud, hoy los hospitales desabastecidos, tanto del Ministerio de Salud como de la Seguridad Social, en donde el paciente tiene que esperar meses para una consulta, tiene que comprar recetas de sus propios recursos. Se va a ir afinando estos detalles de cómo el gobierno va a ir dando solución a requerimientos ciudadanos que son del diario convivir. Así es, de hecho el señor presidente delegó al señor vicepresidente el fortalecimiento del sistema de salud en coordinación con la Secretaría Nacional de Planificación, y ya estamos trabajando. De hecho, en las primeras semanas de trabajo de la Secretaría, nosotros aprobamos los proyectos de inversión necesarios para la compra de vacunas, y lo hicimos en tiempo récord. Un proyecto se aprobó en 24 horas, el otro proyecto se aprobó en alrededor de 3 o 4 días, y seguimos apostándole al fortalecimiento del sistema de salud. Dentro de lo institucional también ya se han formulado algunas exigencias, y fue parte también de la oferta de campaña del plan de gobierno del señor Guillermo Lasso, de revisar los intereses de la banca privada, y se viene exigiendo aquello, ¿no?, que por lo menos un dígito se baje
y sobre todo también la unificación de requisitos para emprendimientos, para agilizar todos estos procesos. Así es, en lo que tiene que ver con la agilización de trámites para emprendimiento, creo que lo comenté hace un momento, el Ministerio de la Producción está trabajando para que no existan más trabas a los emprendedores que quieren empezar un negocio y se concentren en mejorar sus ideas de negocio y no en ver cómo lidiar con las trabas burocráticas del Estado. El involucrar a la sociedad siempre va a ser importante. Se habla mucho, por ejemplo, de la educación bilingüe, pero ¿en qué medida los pueblos que serían quienes necesiten esta forma de educación especial puedan aportar y se empoderen? ¿En qué medida se está también realizando esos diálogos? Así es muy importante. De hecho, existe ya en la institucionalidad una subsecretaría de interculturalidad en el Ministerio de Educación. Tengo entendido que la ministra Brown está trabajando ya en el tema para fortalecerlo, pero un mayor detalle podrá entregárselo a ella. Claro, la anterior secretaria de Planificación, Sandra Argotti, había indicado, ¿no?, que se entregó toda la información y adicionalmente que de los proyectos de inversión que requieren continuidad son alrededor de 600. ¿En qué medida se podrá cumplir con este gobierno? Claro, esto se indicaba que inclusive 300 fueron heredados de pedidos anteriores entre el 2017 y el 2021. Bueno, no es del todo cierta esa aseveración porque la cartera total de proyectos activos son 600, entonces no tendría sentido decir que los 600 pueden dársele continuidad, ¿verdad? Porque eso te deja sin margen de gobierno. Existen 600 proyectos activos que son los que tienen que entrar a evaluación por cada parte de cada uno de los ministros para hacer una repriorización. Señor secretario, queremos agradecerle muchísimo por su tiempo y compartirnos la información. Haremos el seguimiento necesario para cuando así necesite la ciudadanía, pues podamos contar con su presencia acá en Buenos Días América. Gracias a ustedes por el espacio y cuenten siempre con esta secretaría para transparentar